Muy buenas compañeros de vicio, soy Drake Infi y bienvenidos a la reseña de las facciones de XDefiant. Recuerda que si te gusta el canal y quieres apoyarme para que el algoritmo de YouTube me tenga en cuenta, dale a me gusta, suscríbete y pon en los comentarios qué te ha parecido el vídeo y qué facción te gusta más a ti. Comenzamos con la reseña. En el juego podemos encontrar 5 facciones diferentes, cada una con sus propias habilidades para que te adaptes mejor a tu propio estilo de juego. Las habilidades se van cargando con el tiempo, no están disponibles todo el rato y en cuanto gastes una, tendrás que esperar de nuevo a que se cargue. Pero no te preocupes, la habilidad principal se carga muy rápido. Y la habilidad ultra, como se llama en el juego, sí que tardará más, pero es la más potente que puedes usar. Aparte, tienes tu propio atributo pasivo que te otorga una habilidad que se mantiene durante toda la partida. Ahora bien, ¿quiénes son cada facción? Pues te lo voy a contar ahora. Tenemos a la facción de la Libertad, Fantasmas, a los Echelon, a los Cleaner y a los DeathSec. Son facciones provenientes de otros títulos de la compañía. Libertad los vemos en Far Cry 6. Los Fantasmas los vemos en Ghost Recon Phantoms. Los Echelon son unos superespías de Splinter Cell. Los Cleaner los encontramos en The Division. Y por último, los DeathSec, los supersoldados, están en Watch Dogs 2. Vamos a comenzar hablando de la facción Libertad. Es la facción defensora de la libertad. Los revolucionarios de la libertad saben que la unión hace la fuerza a la hora de liberar la nación caribeña de Yara. Los miembros de Libertad son expertos médicos gracias a las terapias biovida que han adaptado para utilizar en el campo de batalla. Su mochila de médico puede mantener a un equipo entero con vida en el campo de batalla, y su sola presencia aumenta la curación pasiva de los aliados cercanos. Son la facción puramente de apoyo, los médicos del juego. Te puedes curar tú o curar a tu equipo en ocasiones en las que se necesite. Sus 4 habilidades son estas. La Ultra, como se llama, es el médico supremo. La mochila de médico proporciona un gran incremento de salud y curación durante un tiempo limitado. El remedio. Lanza un cilindro de gas revitalizante que cura a los aliados hasta que se destruye o se cancela. Y el potenciador de biovida, que es una onda fortificante que aumenta la salud total y la regeneración para ti y los aliados cercanos. Y como os he contado, su atributo pasivo es el espíritu de libertad. El espíritu de libertad es contagioso y os cura a ti y a los aliados cercanos poco a poco. Luego tenemos a los Cleaners. Estos antiguos trabajadores de mantenimiento de Nueva York resuelven sus problemas de una sola forma: con fuego. Los Cleaners son especialistas en infligir daño y combinan su munición incendiaria con equipos como drones que lanzan napalm y los lanzallamas de toda la vida, vamos. Este grupo se enorgullece de su trabajo, aunque los Cleaners no sean soldados entrenados, saben hacer muy pero que muy bien su trabajo. Esta facción está muy bien si quieres desgastar un poco más al enemigo al haber acertado un tiro en él. En cuanto les dispares y les des, aparte del daño de tu propia arma, pues permanecerá unos segundos quemándose, lo que viene muy bien si no lo has matado todavía o se esconde, llegando incluso a morir si lo dejaste con poca vida. Su habilidad ultra es el purificador. No hay desinfectante más eficaz que este lanzallamas. En cuanto se cargue esta habilidad, guárdatela para abrir paso a través de los enemigos. Viene genial en pasillos y habitaciones donde el enemigo no tenga escapatoria. Es una habilidad muy potente que mandará al suelo al enemigo, pero rápido, no te puedes imaginar cuánto. Luego tenemos el dron incendiario. Es un dron que expulsa napalm y quema todo lo que se cruza en su camino, pero ten en cuenta que va totalmente en línea. Va recto completamente, así que calcula bien la trayectoria para que el enemigo no lo esquive. Si no eliges esta habilidad, puedes usar la bomba incendiaria. Detona un cóctel molotov, inflige daño explosivo e incendia la zona. Esta viene muy bien si te vas acorralando con muchos enemigos a tu alrededor y ves que vas a morir. Te tiras la bomba incendiaria y quizás sobrevivas. Hace bastante daño y además deja un área de fuego en el suelo. Más de un enemigo se va a llevar un susto, pero susto. Como atributo pasivo, ya os he comentado, tiene la munición incendiaria, que hace el daño en el tiempo, pero tiene una desventaja: disminuye el alcance de tu arma. Eso tenlo muy en cuenta. Los siguientes son los Fantasmas, los soldados del futuro. Estos antiguos Ghost, también conocidos como Equipo Sombra, ofrecen su entrenamiento y su tecnología puntera al mejor postor, lo que es un mercenario de toda la vida. Los fantasmas son difíciles de matar y su especialidad es controlar en el campo de batalla utilizando una variedad de escudos desplegados y personales para controlar las zonas o avanzar rápidamente. Su habilidad ultra es el escudo Aegis.
Es un escudo esférico de plasma combinado con una escopeta eléctrica para su combate cercano. ¡Atención! Porque esta escopeta hace muchísimo daño, ¿eh? Qué pena que tarde en cargarse tanto la habilidad, porque hace un daño impresionante. Luego tenemos la barrera antiproyectiles, que es una barrera electromagnética que bloquea todas las balas y granadas enemigas. Se despliega delante de ti y absorbe todo el daño, pero tiene un límite, ¿eh? Se puede destruir. Ojo también con eso. También tenemos, en caso de que no uses la barrera, el escudo relámpago. Te equipas con un escudo táctico y pulsas el botón de cuerpo a cuerpo para atacar con el escudo. Absorbes todas las balas y, como en muchos juegos, al dar al enemigo le matas de un solo golpe. Bien usado es muy pero que muy molesto. Su atributo pasivo te otorga vida extra gracias a la genoterapia a medida. Por cierto, a estas alturas del vídeo ya tienes una facción favorita, déjame en los comentarios cuál y de paso suscríbete si te está gustando esta guía. Vamos a pasar ahora a los Echelon. Los espías Echelon de la NSA no desdeñan los tiroteos, pero sus armas más potentes son la información y el subterfugio. Los Echelon son invisibles en el minimapa y utilizan sus habilidades para sorprender y confundir a los enemigos. Además, los agentes Echelon pueden descubrir la localización de los enemigos, lo que proporciona una enorme ventaja táctica a sus aliados. La habilidad ultra de estos superespías son las gafas sonar. Localiza a los enemigos y dales caza con la pistola 5.7 de Sam Fisher. Una de las habilidades que puedes usar es el traje de inteligencia, que comparte la ubicación con los enemigos cercanos a tu equipo. Y la otra, el traje ghillie digital, que hace que los agentes se vuelvan casi invisibles. Este efecto se reduce cuando te mueves o cuando apuntas con el arma, así que tenlo en cuenta porque te pueden ver. Eso es muy importante, no te creas que eres invisible totalmente. Es una habilidad muy buena para hacer emboscadas, te puedes acercar con cierta facilidad a los enemigos, sobre todo por la espada, y vaciarles todo el cargador. Pero, repito, ten cuidado porque no eres invisible. Tu atributo pasivo consiste en la discreción. Como te he comentado antes, estos superespías no aparecen en el minimapa. Y por último tenemos a los DedSec, mi facción favorita. Estos cibersoldados siembran el caos donde quiera que van. Estos expertos en tecnología pueden codificar el HUD del enemigo, tomar el control de elementos desplegables como escudos, torretas, drones y soltar aracnodrones autónomos que persiguen al equipo contrario. Los hackers de DedSec tienen orígenes de todo tipo, pero todos ellos comparten la misma afición por sabotear y desmantelar los sistemas de control tecnológicos y de todo tipo. Su habilidad ultra consiste en desactivar el HUD en el minimapa y las habilidades del enemigo dentro de tu zona afectada. Crearás un cierto desconcierto en el momento en que lo hagas y muchos no sabrán qué está pasando. Una de sus habilidades es el aracnodrón. ¿Habéis visto la película Alien? Pues es el alien que sale del huevo pero en forma de dron. Él solo buscará al enemigo, se tirará a su cara y le impedirá moverse y ver durante unos segundos. Aprovecha esa ventaja y elimínalo rápido. También tiene, si no te gusta el dron, las habilidades pirateo que piratea las habilidades que ha desplegado el enemigo y las hace tuyas por un breve espacio de tiempo. Su atributo pasivo me parece de mucha utilidad, el fabricante de armas se llama. Tras desplegar este dispositivo que hayas elegido, el fabricante crea otro, y así durante toda la partida. Es muy útil para tener granadas infinitas, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí la guía de las facciones del juego. Espero que te haya gustado, que te haya sido de mucha utilidad y que tengas claro qué facción te gusta más. Ponme en los comentarios cuál te quedas y espera, ¿no te has suscrito aún? Suscríbete y activa la campanita para que te avisen cuando subo un vídeo nuevo y dale a me gusta para que YouTube me tenga más en cuenta y sugiera a más gente mis vídeos y seamos una comunidad aún más grande. Gracias y nos vemos en el juego, compañeros de vicio.